Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este primer webinar de Recopia Technologies. Mi nombre es Emilio Romero. Todo el mundo que me conoce me llama Emi. Y como os voy a dar una chapa de un poco más de una hora, podéis llamarme también Emi si queréis. Deciros que ahora durante la parte primera vais a tener todos el audio apagado, pero tenéis el chat habilitado y podéis irme dejando preguntas. Y al final también haremos una ronda de cuestiones en la que, además de habilitaros, de ir contestando a esas que me hayáis ido dejando en el chat, os habilitaré el audio también por si queréis expresaros mejor y contármela de viva voz, ¿vale? Bueno, como os decía, mi nombre es Emi Romero, soy el CEO de Cloud Sherpa. Cloud Sherpa es una empresa que pertenece al mismo grupo que Recopia Technologies, pertenecemos desde el año pasado y somos una empresa especializada 100% a subir compañías a la nube. Como veis, nuestro nombre es bastante descriptivo. Somos Sherpas y somos Cloud. Tenemos acuerdo con varios centros de datos y tenemos también una serie de ingenieros dentro de la compañía que están especializados en subir a esos centros de datos, a subir todas las comunicaciones. Y hoy vamos a hablar de un producto muy concreto, algo que nosotros llevamos haciendo desde casi los albores de la creación de nuestra compañía, hace tan solo 2 añitos, y en lo cual nos hemos especializado mucho. Entonces, hoy me interesa que conozcáis en qué consiste eso de subir el puesto de trabajo a la nube y nos vamos a focalizar en algo que en el mundo informático se suele decir los sexy words. Perdonadme esto de los anglicismos, es algo que se utiliza mucho en el mundo de IT, ya lo sé, pero queda bastante expresado. Un sexy word que se ha hablado mucho de él, que es esto de los VDI, los escritorios o los Virtual Desktop. Las Virtual Desktop Infrastructure, las infraestructuras de escritorios virtuales, ¿vale? Entonces, en primer lugar, os voy a presentar la pantalla de la pizarra para contaros un poquito de historia, porque yo creo que lo mejor para que nos hagamos una idea de realmente cuál es el producto y cómo ha llegado a nuestros días es entender la evolución histórica que ha tenido. Porque es algo que, como os decía, es un sexy word, porque en el mundo IT nos encanta a los informáticos hablar de ello, nos ha encantado desde que casi se parió, pero es muy importante que entendamos la historia, cómo ha llegado, la evolución de cómo llega el puesto de usuario, tanto desde cómo se concibe hasta ahora. Porque probablemente os llevéis ciertas sorpresas a entender que la informática es bastante cíclica y que algo que a día de hoy lo podemos ver puntero, conceptualmente se hacía prácticamente igual en los años 70, ¿vale? Pues bueno, voy a presentaros la pizarra y os voy contando, si queréis, un poquito acerca de esta historia de los escritorios virtuales, ¿vale? Antes de que, mientras se va poniendo la pizarra, como os decía, y seguramente a muchos de vosotros os habrá sorprendido, el tema de acceder mediante un terminal a un gran supercomputador, que los escritorios no es más que eso, proviene del principio de la era de la informática. Cuando hablábamos de los grandes computadores que manejábamos IBM, que hemos visto en las películas, en las que la gente se conectaba a través de esas pantallas verdes, donde se tecleaba muy rápido, ¿no? Eso realmente ya era un escritorio virtual, o era un acceso a un escritorio virtual, más o menos, conceptualmente. Pero realmente lo que estaba sucediendo ahí era una gran computadora que repartía los servicios a varias personas y había terminales, en muchos casos terminales con muy poca computación por detrás y con muy pocos recursos, que simplemente accedían a ese gran superordenador central, ¿vale? Lo que pasa en los años 80, al principio de los 80, es que aparecen 2 figuras fundamentales en el mundo de la informática y más todavía en el mundo de los ordenadores personales, que son Bill Gates y Steve Jobs. Tanto Apple como Microsoft lanzan 2 productos muy similares que lo que hacen es que democratizan el ordenador a prácticamente cualquier persona. Nos generan un cacharro, un aparatito, que nos permita a nosotros poder tener ese poder de computación y poder usar todos los aplicativos en nuestra casa, en nuestro ordenador, en nuestro personal computer, o nuestro Mac 2, o nuestro Macintosh que salió posteriormente, etcétera, etcétera. Bien, lo que pasa entonces, como veis, es que pasamos de un entorno en donde hay un gran supercomputador, posteriormente lo que ocurre es que nos presentan unos ordenadores personales y más o menos durante los siguientes 15-20 años lo que va transcurriendo es que ese mercado se madura. Los ordenadores llegan prácticamente a cualquier sitio y en el mundo empresarial, que es el que hoy nos aplica fundamentalmente, lo que ocurre es que empieza a generarse un cierto problema. El que todos los trabajadores de una compañía tengan un ordenador particular genera un primer problema que es el más obvio, que es el de administración de todos esos ordenadores. Vamos a suponer siempre una empresa en torno a 1000 empleados. Imaginaros ese problema a finales de los 90, a principios del año 2000, donde lo que ocurre es que todos los departamentos de IT tienen que gestionar un parque de 1000 ordenadores
en los cuales cada uno de ellos tienen pues sus peculiaridades, las personas que los manejan, programas que hay que instalar, cosas que hay que capar, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lo que pasa es que se intentan buscar soluciones a nivel de software y a nivel de hardware. A nivel de software, en el mundo Microsoft, se crea el término este de directorio activo, o que los servidores y que un servidor centralizado pueda controlar todo este parque para generar y asimilar políticas. Pero en el mundo hardware también se empieza a pensar cómo podría ser eso de poder controlar de una forma centralizada todos los ordenadores de un parque de mil empleados, ¿vale? Entonces nos vamos un poco a los albores de estos escritorios virtuales. Todavía no hablamos de VDI. Lo que hablamos es, imaginaros que lo que tenemos es un elemento hardware. Vamos a poner un elemento hardware. Y lo que hacemos es que este elemento hardware lo podemos presentar a un usuario de forma remota en un ratio 1:1. Es decir, todos los recursos que tenga por aquí este elemento hardware, a través de una línea de comunicaciones, se las puedo dar a un usuario de una manera 1:1. ¿Qué significa? Que si yo esto lo puedo hacer 1000 veces, es decir, si yo pudiera tener aquí muchos más elementos, hasta tener una pila de todo el hardware que necesitara, ya al menos me he quitado el problema del control centralizado de ese hardware, de esa infraestructura. Es decir, ya puedo controlar en un pequeño CPD o en un gran CPD que yo tenga, ya puedo controlar todo el parque de usuarios a los cuales les doy acceso a un ordenador. Porque todos los usuarios lo que van a tener es un acceso terminal a ese hardware que yo sigo controlando, ¿vale? Bien, nos vamos al gran salto evolutivo, donde quizás se genera el llamado sexy word que os comentaba al principio. Vamos a ver al término VDI. Cuando yo además puedo coger un hardware y lo que puedo crear son máquinas virtuales, virtual machines, hasta el número que quiera. Y esas virtual machines también las puedo machear al menos 1:1. Ya me he quitado ese problema de que mi hardware tiene que crecer casi igual que crecía cuando lo tengo que comprar en ordenadores personales. En el caso que veis más a la izquierda, es fácil entender que los ahorros de costes eran muy difíciles de ver. Era muy poco probable que una compañía que no tuviera esos grandes niveles de miles, 2000, 3000, se fueran a ese modelo de la izquierda, porque realmente el ahorro no existía. Yo tenía que seguir invirtiendo en hardware. ¿Qué pasa? Que sí, que efectivamente tenía un ahorro a nivel de administración y de gestión de los sistemas, pero no iba a servirme de nada. ¿Por qué? Porque el ahorro que iba a tener por un lado realmente me iba a penalizar por otro. Porque en el mercado evolutivo de estos ordenadores personales había llegado a un precio competitivo. Ya no eran esos decenas de miles de euros o de dólares que costaban en la época de los 80. Ya podía tener ordenadores bastante potentes, hablamos del principio de este siglo, por cientos de euros, y se los podía dar a cada uno de los usuarios. Con lo cual, meterme en un gasto de infraestructura que además era muy poco escalable, lo único que me iba a facilitar era el tema de administración. Bien, cuando entramos ya en el año 2000, y sobre todo aquí entran dos grandes players en el mercado, el primero es VMware y el segundo es Citrix, y se meten a virtualizar los sistemas. A que cuando yo tenga una infraestructura aquí con CPU, con RAM y con disco, pueda cortar cachitos y virtualizarlos. Y es más, no solo pueda cortar cachitos y virtualizarlos, sino que pueda jugar hasta con el ratio de que no todas las máquinas de que no todos los recursos coman de todo. Me voy a explicar. Aquí 1 más 1 no es 2. Si yo tengo dos máquinas virtuales y tengo una única CPU, puedo asignar a esas dos máquinas virtuales esa CPU. Porque voy a jugar con que las dos máquinas no la van a estar usando el 100% del tiempo. ¿Vale? Entonces ya puedo empezar a ver que la rentabilidad y la escalabilidad del hierro que tengo por detrás va a ser mucho mayor. Y encima ya empezamos a montar lo que se llaman clusters o granjas de servidores. Es decir, que ese servidor, este gran bloque central, ya casi lo empieza a considerar casi más como un bloque, que como equipos independientes que van creciendo en paralelo, como he dibujado a la izquierda del todo, sino un gran bloque que yo voy cortando y que voy asignando según se vaya necesitando a cada uno de los usuarios. Bien, os he hablado que Citrix es que VMware es el que se especializa en esto, en virtualizar servidores, en generalizar estas máquinas para que se puedan asignar. Pues el que aparece por contra en este momento es Citrix. Citrix piensa que ese mismo concepto lo puedo llevar
a los usuarios. Y lo que puedo virtualizar son escritorios. Virtualizo escritorios de tal manera que puedo presentar a los usuarios su escritorio de trabajo uno a uno. Y puedo utilizar todo el poder de la virtualización de las máquinas. Y aquí es donde entra el término, el sexy word, de VDI, de Virtual Desktop Infrastructure. Una infraestructura de escritorios virtuales. Y donde la empieza a asignar uno a uno. Bien, como os digo, Citrix es el que copa el mercado en la parte inicial. Posteriormente entran otros protocolos. Y lo que utiliza Citrix es un protocolo que se denomina ICA, que lo habréis visto, y que compite directamente con el propio protocolo que crea Microsoft, que es RDP, y que es posterior. Lo que saca Citrix es un protocolo ICA, que lo que hace es que es capaz de virtualizar el escritorio Windows y presentárselo a los usuarios. Bien, hasta aquí todo perfecto. ¿Qué ocurre en este momento? Que Microsoft dice, yo también quiero. Y ojo, que lo que estás virtualizando es un sistema operativo mío orientado para usuarios finales. Entonces, después de varios litigios, a finales de los años 2000, hacia el 2008 y 2009, Citrix y Microsoft firman un acuerdo o generan un acuerdo por el cual intenta que sea beneficioso para las dos partes. ¿En qué consiste este acuerdo? Microsoft sigue cediendo la opción de poder desarrollar los escritorios virtuales a Citrix, pero a su vez le pide que ese desarrollo, de forma periódica, se lo vaya facilitando a Microsoft, para poder generar su propio protocolo, que es el RDP, que también conocéis todos. Con lo cual, Microsoft crece en paralelo con el mismo producto de ICA. Habréis visto que en muchos parques, en muchas empresas, se habla de Terminal Server o de RDP, pero no funciona, aquello no acaba de funcionar exactamente igual de bien que funciona Citrix. Fundamentalmente hay 4 o 5 razones, ¿vale? Pero la más importante es la de la experiencia de usuario. El protocolo ICA, aparte de llevar varios años más de experiencia, está muy centrado en optimizar el ancho de banda para que consuma menos. Y está muy optimizado en conseguir que incluso desde una pequeña aplicación, que es como nace, se pueda presentar. Mientras que el protocolo RDP está muy basado en esto del TCP/IP, los consumos de ancho de banda no están tan optimizados y la experiencia de usuario es bastante nefasta. Cuando nos metemos en empresas y vemos que utilizan escritorios virtuales o hablan de escritorios virtuales, pero realmente lo que tienen es un terminal server o un RDP, seguro o casi seguro que os vais a encontrar con una experiencia de usuario desagradable, en la que la gente va a decir pues que aquello no va fluido, que no se comporta exactamente igual, que se me cierra la ventana, que cuando conecto no tengo una conexión buena. Y es más, cuando incluso quiero conectar desde fuera de la compañía, ya tendremos que hablar de temas de VPNs, porque el portal web, aunque existe actualmente, no tiene las mismas capacidades del portal web que es capaz de mostrar Citrix. Es un portal web que a través de su producto de NetScaler, que adquiere Citrix, es capaz de generar un portal web donde presenta en código cifrado de una manera muy orientada al usuario final, muy UX, o sea, perdonadme otra vez por el término inglés, pero muy orientado a eso, a que cuando un usuario entre, vea su pantalla de login. De hecho, luego vais a ver nuestro producto y os voy a enseñar un poquito cómo es la forma en la que hacemos nosotros. Con lo cual, la sensación que tiene cada persona es que es capaz de tener su ordenador personal en cualquier dispositivo y en cualquier lugar y con las mismas características que tenía cuando le daban un ordenador fijo. Mientras que con el caso de RDP es distinto. Bien, aunque estoy hablando todo de estas bondades, podéis seguir pensando que todavía esto sigue sin ser totalmente optimizado. Como veis, hay una segunda capa. Efectivamente, yo tengo un pool de recursos. A partir de ahí lo que tengo es una serie de máquinas virtuales que son capaces de intentar buscar un rendimiento mayor a estos recursos, de tal manera que 1 más 1 no sea 2, sino que sea 2,5, ¿vale? Pero aún así, la forma en la que presento las máquinas sigue siendo 1 a 1. Y ahí es donde llegamos a la siguiente evolución, que facilita que ya no las empresas de miles, sino las de cientos, se puedan plantear meterse en esto de invertir en escritorios virtuales. Imaginemos exactamente lo mismo, un gran pool de recursos, imaginemos exactamente lo mismo, una forma de distribuir estos recursos a través de máquinas virtuales, pero ahora imaginemos que lo que hacemos es que esto lo podemos presentar en un ratio 1n. Y aquí ya, en vez de hablar de VDI, lo que hablamos es de SAR, o escritorios compartidos. Es decir, le damos un puntito más a eso de la optimización del hardware. ¿Para qué? Porque, como os digo, esto al final tiene que entrar por los números. Nos encanta. Os contaba al principio que nos encanta. A la gente de informática nos encanta el VDI. Es algo que hemos contado en los foros o cuando tomábamos café desde casi que cuando empezó. Pero muchas veces cuando esto se plasmaba a nivel financiero, los números nunca salían.
Por eso se decía mucho que el VDI había nacido muerto, porque tenía un concepto muy bueno, pero había llegado tarde, porque había llegado en un momento en que los dispositivos tenían un coste tan bajo que era muy difícil sacar el rendimiento. Entonces, ¿dónde puedes sacar el rendimiento? Aquí, donde eres capaz que el hardware primero seas capaz de optimizarlo totalmente cuando se use. Es decir, tienes un hardware con una serie de características, CPU, memoria y disco, eres capaz de crear unas máquinas virtuales en las que asignas CPU, memoria y disco de forma dinámica, pero es que además a esos escritorios los puedes presentar en un ratio 1 a n. 1 a n. Ahí donde hay que jugar con el n. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos escritorios en el más básico que montamos a día de hoy, lo montamos 1 a 10. Hemos hecho cálculos y dependiendo de la computación que le otorgamos al escritorio, hemos hecho un cálculo para presentarlos 1 a 10. Pero imaginaros que ese es mayor o es menor dependiendo de la necesidad de cada uno de los clientes. Pues bien, entonces cuando ya haga el cálculo y vea la diferencia entre otorgar un ordenador a cada persona y de tener una gran computación que me permita administrar de forma centralizada a cada uno de los usuarios, no voy a mentir, yo siempre digo que la nube sigue siendo más cara, esas presentaciones de los icebergs sigue sin salir algo excesivamente rentable, pero sí que será más eficiente. Y aquí podremos empezar a hablar del iceberg y podemos empezar a hablar de si los departamentos de IT y la facilidad de la gestión de los aparatos que tienen son capaces de controlar esto. Y es que todavía queda un último paso, todavía queda un último cuadro. Bueno, por explicaros y deciros, al final aquí también tenemos ICA y también tenemos RDP, obviamente. Pero aquí el que entra en juego es un elemento nuevo. ¿Quieres, Andrés, dejar de compartir? Entra el último elemento, que es el que a mí me interesa más, que es precisamente el de la nube. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el último paso. Ya tengo capacidad de acceder a los recursos de una forma más o menos óptima. Pero, ¿cómo y dónde accedo a estos recursos? ¿De qué manera los consumen tanto mis empleados como clientes, como nosotros mismos como usuarios? Y aquí es donde vuelvo al término cíclico de por qué ahora se tiende precisamente a lo contrario. Se tiende a tener que los aparatos tengan una computación más limitada y acceder a algo que esté en la nube. Pues bien, cuando empezamos a hablar de nube como término conceptual y cuando empezamos a hablar de las comunicaciones como término conceptual, es cuando empieza a tener sentido esto de los escritorios virtuales en las empresas. ¿Por qué? Porque ya se puede acceder a estas grandes infraestructuras desde cualquier lugar, desde nuestros aparatos, ya sea un portátil, ya sea un dispositivo móvil, ya sea una tablet, ya sea el ordenador de un hotel, etcétera, etcétera. Y yo siempre lo digo, a la nube no es un lugar, la nube no es un sitio donde vamos, la nube son las comunicaciones que nos han permitido llegar a esos sitios, a esos grandes CPDs centrales donde se alojan todos los recursos. Y la nube hacemos uso de ella prácticamente a cada minuto. Cuando escribimos un WhatsApp, conectamos con una nube central, cuando leemos el Facebook, cuando leemos un periódico, cuando navegamos por Internet, incluso a día de hoy hasta cuando consumimos una película por Netflix o leemos un libro en un ebook conectado a Internet. Entonces, si lo que conectamos, a lo que nos conectamos es a nuestro escritorio de trabajo desde cualquier sitio, ya entonces empieza a tener sentido. ¿Por qué mi escritorio virtual, por qué mi puesto de trabajo tiene que ser algo tan estático si yo realmente consumo esto de una forma dinámica? Y ahora bien, si esto tiene que ser así, ¿por qué tengo que hacer unos grandes desembolsos de dinero a la hora de cuando tengo que planificar esto como mi departamento de IT? Bien, pues el concepto nube, y como entendemos en CloudSherpa el concepto nube, le había prometido a Vanessa que no iba a hacer mucho esto, que se me viera el plumero de que os intento venderme el producto, pero solamente esto, y para que entendáis un poco cómo nosotros hacemos el concepto, es nosotros que entendemos que cuando algo se vende en la nube, la gran mejora que tiene que tener es que tenga el modelo as a services, es decir, que podamos pagar por lo que se utiliza en cada momento, precisamente por lo que se estaba contando. Yo se estaba contando que vamos a intentar optimizar los recursos de tal manera que si 10 personas acceden a unos recursos de computación final, pero no están 24 horas del tiempo consumiéndolos, ¿por qué voy a tener que pagar por N personas esa computación? Sino simplemente por lo que esté usándose. Bien, lo que pasaba cuando esas empresas de miles se ponían a hacer el cálculo inicial en el centro del dibujo que he hecho yo, es que tanto Citrix como el inversor o la persona que tenía que vender la infraestructura te venía con una oferta global muy amplia y te decía, bueno, pues tienes que comprar este hardware, tienes que comprarme estas licencias a 3 años y esto del CAPEX o la inversión inicial se disparaba, ¿vale? Lo que hemos intentado conseguir, y ahora lo contaré con los casos de éxito, es que esto pueda ser granular por usuario.
y que el coste del escritorio virtual, dado que hablamos de un escritorio virtual, lo podamos medir por persona, por tipo de perfil, por lo que me cuesta cada persona dentro de la compañía. Y lo que me cueste cada persona dentro de la compañía es lo que tiene que repercutirme en el precio. Y eso lo conseguimos gracias a acceder a modelos de nube que me permiten hacer el pago por uso y consumirlo en base a recursos y no consumirlo en base a tener que hacer ese desembolso inicial, comprarme esas licencias. Y entonces es cuando podremos democratizar estos escritorios virtuales y llevarlo incluso a una empresa que tenga 5 empleados. Ya no hablamos de miles, ya no hablamos de cientos, ni siquiera de decenas. Alguien que tenga 1 o 2 empleados, igual que comprar una licencia de correo electrónico en la nube a través de Microsoft Office 365 o de Google con G Suite, pueden tener una licencia que sea simplemente para acceder a su escritorio completo con todas las aplicaciones instaladas que necesite, ¿vale? Y ese es el punto inicial que hacemos. Leandro, que es el CEO de Recopia Technology, siempre lo dice. En su filosofía de venta, en su filosofía de empresa, siempre fue llevar a la pyme aquello que tienen las grandes compañías. Y efectivamente, con el escritorio virtual en pago por uso es lo que conseguimos. Conseguimos llegar todo eso que hace algunos años tenían solamente las grandes compañías, que posteriormente pudieron adquirir las medianas, poderlo llevar incluso de 1, 2, 3 o 5 empleados, ¿vale? Os voy a contar 2 casos de éxito y cómo se concibe en Cloud Sherpa este producto, ¿vale? Este producto no nace a priori, sino nace a posteriori. Es decir, nace con una necesidad de una serie de clientes que nos demandan esto de poder tener un acceso a escritorios de una forma unitaria. A mí me encantaría deciros que esto de los másteres de empresas, que navegamos en un océano azul en el cual somos los únicos. Y no es así. Es decir, hay competencia y como esto es un webinar para que entendamos el concepto, luego incluso si queréis las preguntas o posteriormente que me podéis mandar un correo, podemos hablar de características de la competencia y vais a ver que yo voy a incluso nombrarlas según lo esté contando, ¿vale? Bien, el primer caso de éxito son 2 casos de éxitos totalmente documentados. Podéis consultarlos en nuestra web, en cloudserpa.com o en ksdesktop.com, porque tanto el primero que os voy a comentar como el segundo, que es del mundo educativo, están documentados y tenemos referencia de casos de éxito. Bien, como os decía, Cloud Sherpa tiene 2 años. Muy al principio se puso en contacto con nosotros la gestora de los Steel Outlets de España, bueno, de España y de parte de Europa. La empresa es una inmobiliaria que se llama Nember, es una empresa familiar española de la familia Los Santos y se pone en contacto con nosotros porque ellos ya tienen una infraestructura de Citrix. Ellos estaban en ese mundo de, bueno, ya estaban entre el medio y la derecha, pero montada en su casa. Es decir, ellos habían comprado una infraestructura, habían comprado unas licencias y tenían aquello desactualizado, ya eran capaces de mostrar los escritorios y se estaban planteando subir a la nube. Originalmente nosotros nacemos porque firmamos un acuerdo con un centro de datos Tier 4. Tier 4, para quien no lo sepa, son 4.9 de disponibilidad, 99,99%, que está alojado en Murcia, que está gestionado por la gente de Kio Networks. Kio Networks es una empresa de capital mexicano con más de 15 años de experiencia en gestión de centros de datos. Tiene 30 centros de datos en Latinoamérica y desembocó en España para generar este Tier 4. Y a mí lo que me gustaba de ellos es que originalmente me permitían hacer una oferta de, como os decía, unitaria, CPU, memoria, disco, ancho de banda totalmente granular. Y cuando Nember me pregunta por una oferta de escritorios, lo que pasa, o en lo que caemos los Sherpas, es en hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo la competencia que teníamos contra Nember. Es decir, pienso en un par de servidores o 3, pienso en una serie de licencias, le comento al cliente que lo que va a hacer es comprar los servidores como los compró hace 2 años, que los va a montar en mi CPD, en el que yo tengo el acuerdo, que me va a desembolsar las licencias y que dentro de 2 años pues volveríamos a hablar cuando renováramos el soporte. Claro, el cliente me dice que no es eso exactamente lo que busca, sino que lo que busca es que si va a subir a la nube, va a tener las facilidades de comunicación con la nube, pues quiere, como os decía al principio, quiere el Netflix de los escritorios, quiere el Netflix de los servidores. Claro, a nosotros nos genera un problema. En ese momento lo que tenemos que hacer es estudiar todas las variables que me deja el mercado para poder crear estos escritorios virtuales en pago por uso. Así que vamos desgranando. El primer paso fue el más sencillo. Contactamos con Kio y le pedimos que nos diera una serie de infraestructura dedicada para nosotros, pero que no nos diera permanencias, que me vendiera los servidores como me vendía las CPUs. Dicho y eso, me gestionó un parque de infraestructura para nosotros, que me permitía ser elástico y flexible para mis clientes, ¿vale? Segundo escollo, las licencias.
Ahí yo pensaba que íbamos a tener bastante más dificultades, pero tanto Microsoft como Citrix, en ese punto de la historia, ya viendo cómo iba a atender el mercado, ya son capaces de darme las 2 licencias en pago por uso, ¿vale? A partir de ahí tengo todos los mimbres. Tengo un cliente que si se sube a la nube se va a subir conmigo, con lo cual va a subir todos sus datos conmigo, que va a acceder desde sus terminal servers o desde sus escritorios o desde sus móviles, como a día de hoy acceden, y yo tengo en un CPD todos los elementos que a mí me cotizan en pago por uso. ¿Qué es lo que hago? Nos generamos una calculadora por detrás, por contároslo, y somos capaces de crear tanto este modelo de escritorio en SAR como este modelo de escritorios dedicados, de tal manera que somos capaces de dar un precio por usuario final. Parece algo que me diríais, ¿por esto no lo hacían los demás? Sí y no. Sí que es verdad que había escritorios en la competencia que se daban con un precio, pero nuestra flexibilidad y nuestra elasticidad nos permitió llegar al escritorio que realmente necesitaban ellos. De tal manera que éramos capaces de desplegar cientos de escritorios, en este caso son casi 350 escritorios, para personas que estaban en cualquier lado de Europa, Polonia, Italia, Francia, República Checa, y podían acceder a sus recursos a nuestro centro de datos, a nuestro centro de datos aquí en Murcia. Y es más, mes a mes le íbamos a permitir al cliente que si daba de alta o de baja a un usuario, pues tuviera que pagar por ese usuario simplemente. Y no tuviera que haber hecho un desembolso inicial como le ocurrió 3 años antes. Una empresa que además estaba dedicada a tener cierta flexibilidad, dado que compraba activos, vendía activos. Es decir, éramos capaces de dar el escritorio de trabajo de todos sus empleados de una manera unitaria, de tal manera que es capaz de gestionar las aplicaciones que tenía instaladas, de hacer políticas tales como poner un fondo de pantalla, de tener que darles un acceso a una carpeta nueva, de que se pudieran conectar desde cualquier dispositivo. Parece que en España estamos muy acostumbrados a que llegamos al trabajo y lo primero que nos dan es un portátil. Pero si nos vamos a modelos más anglosajones o americanos, esto del bring your own device, el de trae tu propio dispositivo, es algo bastante común. Pero fijaros, gente que podía trabajar desde casa porque se sentía más cómoda con un iPad, ya podía trabajar con un escritorio 100% Windows, montado por nosotros, desarrollado por nosotros y con las mismas funcionalidades que tenía cuando estaba sentado delante de su ordenador en la oficina. Y igual cuando salía de viaje, igual cuando se visitaba cualquier otra de las oficinas, era simplemente llegar, encender y listo. Puesto caliente. Ya no tenía, el ordenador había dejado de ser tan personal, o al menos la sesión de trabajo había dejado de ser tan personal para convertirse en algo que estaba gestionado de forma centralizada y de forma mucho más óptima, elástica y eficiente, al fin y al cabo. Es un poco por lo que nacen estos escritorios virtuales. Bien, cabe decir o vuelvo a decir que es un caso de éxito y entonces ganamos el proyecto, pero fundamentalmente ganamos el proyecto porque no éramos los más baratos, pero sí que éramos los más flexibles. Éramos los que nos adaptábamos mejor a la necesidad real que tenía el cliente en ese momento. Y nos adaptábamos mejor porque éramos capaces de parir un escritorio que era exactamente lo que quería cada uno de los usuarios. Y no es lo mismo una persona de administración que una persona que estuviera dedicada a llevar el ERP, el SAP o el Navision, que ni siquiera una persona que tuviera que manejar gráficos. Porque a través de este protocolo ICA de Citrix se nos permite incluso virtualizar tarjetas gráficas, lo que nos da la categoría, y luego lo veremos cuando se demuestre la demo, os muestre la demo, cómo somos capaces incluso de virtualizar la GPU, que se llama, y por montar Virtual GPU y ver un mapa en 3 dimensiones que nos muestre algo que era impensable, o que es impensable incluso el día de hoy con el RDP. ¿Vale? A mí se me nota la ilusión de este proyecto porque realmente es algo que creamos entre los Sherpas de cero, que concebimos de algo que el cliente quería hacer y no sabía cómo hacerlo, y nos desembocó en este producto que se llama CASE. Bien, ¿qué nos ocurre? La empresa evoluciona, el producto empieza a evolucionar, el producto empieza a nacer y se nos queda el segundo caso de éxito, que es la segunda vertical o el segundo caso de uso más común que nosotros al menos vemos para este tipo de escritorios, que es el mundo educativo. Os voy a contar situación idéntica. A través de un contacto nos enteramos o nos cuentan que en un máster de Big Data y Analytics, a través de ICEMED, que es la escuela de Analytics de ingeniería realmente que tiene ESIC, se ha inscrito a un pequeño curso que es como el precursor para luego dar el máster de Big Data, y que el primer día, cuando llegan a clase, lo primero que sucede es que todo el mundo tiene su ordenador personal o el ordenador que le han facilitado en su empresa, y le dicen, muy bien, necesito que os instaléis una distribución de Linux con estas 12 aplicaciones. Esto es lo que vamos a dar en la formación. Bueno, el primer día de clase
pues llega un consultor de Capgemini que tiene un ThinkPad muy bonito y excepcional, pero que está absolutamente capado por el departamento de IT de Price o de Capgemini y no le permite, vamos, prácticamente reinicia de casualidad. Entonces dice, yo no puedo hacerme una partición. Llega una chica recién salida de la universidad que tiene su Mac que se acaba de comprar flamante y dice exactamente lo mismo. Yo es que en el Mac no sé ni cómo hacer la partición. Y aunque llega alguien con otro ordenador que sí que es capaz de hacerlo, pues aquello ralentiza mucho el arranque del máster. Ralentiza mucho, se pasan 1 o 2 días simplemente viendo cómo la gente puede acceder al escritorio que necesitan para hacer las prácticas, instalando una distribución, desarrollan las aplicaciones, las ponen, las montan. Bueno, venga, empezamos a trabajar. Aquello tiene fallos de rendimiento, no todo el mundo se lo instala bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con tan buena suerte que en ese curso tenemos un cliente nuestro que lo que hace es que día a día se conecta cuando llega a casa a través de Internet a una URL pública, mete su usuario y contraseña y tiene su escritorio completo. Claro, esto se lo comentan al director, al encargado de tecnología de ICEMED, a Carlos Vizoso, que le mando un gran saludo desde aquí. Y Carlos nos llama a nosotros y nos cuenta el problema. Y me dice, bueno, he visto que hay ciertas soluciones, pero no se adaptan a nosotros, o se nos disparan de precio, o no son capaces de implementar lo que nosotros implementamos. Le digo, ¿cuál es el motivo real? Y me dice, el motivo real es porque este máster se imparte en base a sistemas operativos Linux. Y que es verdad que tanto Citrix como RDP, como cualquier otra de las distribuciones, realmente lo que montan por detrás han sido capaces de montar núcleos de kernel de Unix, con Linux no funcionaban bien. Como punto de suerte, lo que nos ocurre es que Citrix libera Linux a lo largo de este verano, lo empieza a soportar y es capaz de poder hacerlo funcionar. Así que nos ponemos a trabajar y yo intento emular la partición que hacen en ICEMED, creamos ese escritorio virtual, a través de nuestros técnicos somos capaces de desarrollar y de instalar todas las aplicaciones que necesitaban para poder hacer el curso y somos capaces de repente tener una demo operativa que se la presentamos a Carlos, le decimos una URL y le decimos, Carlos, métete aquí, pon este usuario y conéctate a ver qué te parece. Se conecta y aparece ese escritorio por arte de magia con todas las aplicaciones instaladas. ¿Qué ocurre de ipso facto? Que el siguiente máster, que empieza 10 días después, desplegamos 15 escritorios para 15 alumnos más 2 para 2 profesores y el primer día de clase lo que hace todo el mundo es pierde más o menos 10 segundos. Lo que tarda el profesor en escribir la dirección en la pizarra y que todos los demás se conecten y vean que con su ordenador, ya sea el Mac de aquella chica o el ThinkPad que tenía el consultor de Capgemini, todo el mundo se puede poner a trabajar exactamente en el minuto 1. ¿Cuál es lo bueno? Que ese máster va a durar 9 meses. ¿Qué pasa cuando llega el mes 10? Que no lo podrá dar de baja. Porque ESIC tiene un coste por usuario mes. Para este máster. Si el año que viene el máster tiene otras características y otras necesidades, tendrá otro precio de usuario mes. Es decir, cuando llegue el verano o cuando acabe el curso, no tendrá por qué pagarnos. Ya habremos democratizado el escritorio virtual. Ya éramos capaces de darlo a 10. Una infraestructura que para cualquier para cualquier empresa, incluso para cualquier escuela de negocio, ya se llame SIC o se llame como se llame, iba a tener que tener un coste muy grande de infraestructura. Y un coste muy grande de infraestructura que además iban a tener que tener fijo y que además iba a saturar sus líneas de comunicaciones mientras todos los alumnos entraran. En nuestro caso no era necesario. En nuestro caso simplemente había que conectarse a través de Internet desde cualquiera de sus casas a nuestro centro de datos. Tier 4, Alojado de Murcia, lo que sea. Da igual, es transparente. Nadie sabéis exactamente dónde están, o sabemos dónde están exactamente los servidores de Facebook cuando nos conectamos, ni WhatsApp cuando mandamos un audio, o dónde están los del mundo.com, o el mundo.es, o marca.com cuando leemos un periódico. Pero es que tampoco nos interesa. Tampoco nos preocupamos de ello porque tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es que la UX, la experiencia de usuario, sea exactamente igual que si hubiese hecho un despliegue. Y como os digo, basado en una tecnología que nos permite optimizar anchos de banda, que nos permite encapsularlo en redes seguras y que nos permite desplegar las aplicaciones que queramos en cuestiones de segundos y gracias a esos aparatos de comunicaciones que tenemos, porque mi iPhone, me acuerdo que hace poco hubo un anuncio en la tele en la que decía que se llegó a la luna con la mitad de tecnología de la que da a día de hoy un iPhone. Es que fijaros el potencial que tenemos en las manos. Entonces, ¿para qué necesito más computación? Ahora prácticamente lo más importante de casi todos nuestros dispositivos son, bueno, la cámara de selfie a lo mejor y la antena de comunicaciones que tenga, ya sea la de Wi-Fi, ya sea la de 3G, 4G, 5G o lo que esté por venir. Porque lo que necesitamos es acceder a esas comunicaciones constantemente. Con lo cual tenemos
tenemos todos los mimbres para que este producto funcione como tiene que funcionar, ¿vale? Bien, hasta aquí. No sé si me he puesto muy pesado o no. Voy a ver si tengo a previa alguna cuestión y si no, vale. Y si no, lo que voy a hacer es que os voy a demostrar, os voy a enseñar el producto para que veáis en qué consiste esto de los escritorios virtuales, al menos por nosotros, ¿vale? Para que veáis la facilidad de uso que tenéis. Podéis hacerlo casi en tiempo real para que veáis dónde estoy accediendo. Voy a hacer exactamente lo mismo que hace cualquiera de nuestros clientes cuando quieren acceder a sus escritorios en la mayoría de los casos. También hay infraestructuras dedicadas, que nuestros clientes tienen unas URLs propias, pero si un cliente cualquiera nuestro que contrate, lo que os digo, esa asesoría laboral de 10 empleados, ese despacho de 5 arquitectos, etcétera, etcétera, accedería de esta manera tan sencilla. Bueno, entrarían en nuestra web. He parado un momento por los precios por casualidad. Pincho, ya tengo memorizado un usuario y contraseña. Y lo que veis es que se me presentan, en mi caso, una serie de escritorios que me permiten trabajar. Creo que lo habéis visto, pero veis que yo lo que tengo es un entorno Macintosh para demostraros o que veáis cómo cualquier usuario desde cualquier dispositivo, podría haber entrado desde un iPad o podría haber entrado incluso desde mi iPhone, podría acceder a esos escritorios completos. Voy a ir de menos a más a nivel de precio. No se corresponde con lo que os he contado, de hecho iría un poco al revés. Este escritorio que llamamos KS Basic sería el escritorio en entorno compartido, el SARET, el que yo había dibujado en la pizarra más a la derecha del todo, ¿vale? Lo que hay dentro de este KS Basic, ¿lo habéis visto? Es que se abre un escritorio Windows. Bien, a mí me da un poco de pena porque al final, como veis, estamos utilizando la herramienta de Microsoft Office 365 para hacer este webinar. Al final lo que teníamos era que optimizar, obviamente, el ancho de banda para que estéis la mayor invitados y vais a tener la sensación de que va un poco a frames. Obviamente la sensación que tenéis a frames no es la real. Como sabéis, gracias a asistir a este webinar, tenéis un mes gratis de acceso a escritorios contratando cualquiera de nuestros servicios, con lo cual yo lo que os invito es que al igual que hacemos la prueba de Netflix, HBO o de cualquiera de estas, o de Bing o de cualquiera de estas herramientas online, pues que nos probéis a nosotros, porque yo creo que es la mejor forma de que veáis cómo de fluidos van nuestros escritorios, ¿vale? Tampoco quiero hacer muchas más pruebas. Veis que al final, insisto, como se me iba a ver a nivel de frames, no quería meterme a que vierais, pero bueno, pues al final pues he instalado un Excel. Además es un Excel que he logueado con mi cuenta de Office 365, veis aquí con mi correo personal. Puedo moverme igual que me muevo en cualquier Windows, acceder al escritorio, navegar. La web que se va a abrir aquí ahora es la de Cloud Sherpa, que me ha llevado un vídeo y lo hacemos normalmente para que se vea que el vídeo se gestiona bastante rápido, ¿vale? En definitiva, es una aplicación en la que de única forma centralizada yo podría estar trabajando con mi escritorio Windows desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Entiéndaseme siempre que cualquier lugar va a ser, obviamente, cualquier lugar con comunicaciones. Bien, voy a desconectar el escritorio Basic y me voy a ir a el escritorio Linux. El escritorio Linux es un escritorio, en el caso, como os decía, que no hemos utilizado mucho en el mundo educativo, pero al final es un escritorio exactamente igual que el escritorio Basic, pero con un sistema operativo, Linux. Esto es posible, y adelantándome a otras preguntas, podemos jugar con otros sistemas operativos, con otras distribuciones, pero nosotros siempre utilizamos productos certificados. Entonces, el producto certificado y soportado por el fabricante, en este caso Citrix, son Windows y Linux basados en los Debian de últimas distribuciones, y es el que nosotros hemos implementado. En el caso que os voy a demostrar, es un Ubuntu, la última versión, pues imagino que será la 10.18. Está a punto de salir la 4.19, pero bueno, esta es la versión 10.18. Y al final, pues un poco, para que veáis que lo que soy capaz de mostrar de forma completa es eso, es un escritorio Linux donde podríamos instalar sus aplicaciones y donde pues se podría tener acceso a todo. Vuelvo a conectarme a Internet para que veáis que es un escritorio que tiene todo su acceso a Internet global. Mira, ya que tengo aquí Facebook, voy a conectarme a Facebook, que hablaba antes de él. Bien. Y dejo para el final este de Advanced.
o graphics, como llamamos en la página web. Al final, esto es lo que os comentaba. Si somos capaces de virtualizar CPU, si somos capaces de virtualizar RAM, si somos capaces de acceder a escritorios virtuales en la nube de forma que sean capaces de correr. Habéis visto que se me ha mostrado a la altura del reloj que aquí realmente se mueve incluso gráficos en 3D. Como digo, no va a quedar excesivamente fluido porque voy a abrir aquí la turbina y la vais a ver un poco a pantallazos, pero vais a poder ver cómo hay algo montado en 3 dimensiones que tiene cierto movimiento. Yo os aseguro que justamente la turbina esta es algo que he descubierto hoy preparando el webinar que habían preparado nuestros técnicos y me he quedado bastante asombrado. No era consciente que se fuera capaz de mostrar. ¿Veis cómo muestra la turbina? Insisto, imagino que veréis ciertos frames, pero al final habréis visto cómo la turbina se ha movido por detrás y ha sido capaz. Bueno, como esta prueba sabía que no, a mí se me ha ocurrido otra que es muchísimo más sencilla de entender. Que es abrir el Google Maps que todos conocemos. Bueno, ahí habéis visto cómo ha cargado la tarjeta gráfica y cómo ha cargado las tres dimensiones. Esto, no hace mucho, un cliente fue la única prueba que quiso que le hiciera. Entré por la puerta y me dijo, esto me lo han intentado vender ciertas empresas similares a la tuya, pero somos incapaces de que muestre el gráfico en 3D. Entonces tenía un ordenador viejo, que era con el que hacía las presentaciones en la sala de reuniones, y me dijo, lo único que necesito es que sea capaz de ver el Google Maps. Ese ordenador que tenía allí no tenía tarjeta gráfica, como digo, un ordenador bastante antiguo, pero sí tenía acceso a Internet, con lo cual, con ese ordenador antiguo me conecté a access.casadesktop.com, me metí en este Advanced y fui capaz de hacerle esto. Y me dijo, y casi ni lo entendía, porque el ordenador con el que estaba mostrando esto no tenía tarjeta gráfica, era simplemente un visor de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y era como que no concebía cómo ese ordenador que no tenía tarjeta gráfica mostraba esto. Y obviamente es porque la magia estaba sucediendo en otro sitio, en nuestro caso en la nube. Os voy a contar el último caso de éxito y dejo los últimos 5 o 10 minutos, si queréis, os habilito el audio y que me hagáis preguntas. Me he ido manejando y creo que voy exactamente clavado. Me quedan 5 minutos para contaros lo último y ya entonces me acabáis vosotros de que os cuente vuestras dudas y que las resuelva. Bien, lo último y lo que nos ha hecho evolucionar este producto, incluso el que nos ha hecho acceder a ciertas subvenciones, es la capacidad de que si yo tengo un puesto de trabajo o así todos mis trabajadores les doy acceso a un puesto de trabajo que funciona online, es fundamentalmente por eso de conciliar la vida laboral y poder trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar, incluso teletrabajar, ¿no? Muchas empresas lo que nos han preguntado es, vale, yo le doy este acceso a la gente para que trabaje desde su casa, pero ¿cómo la controlo? ¿Monitorizo? ¿Puedo ver lo que se hace, lo que no se hace? Etcétera, etcétera. Bien, aquí entramos en un conflicto interno. Somos muy españoles, ¿no? Somos el país del Lazarillo de Tormes. Aquí en las comidas presumimos del que trabaja poco y gana mucho. Y es casi un poco contradictorio. Lo normal, o por lo que tendremos que tender y lo que tiene que tender el mercado, es a volvernos exactamente igual que el resto de europeos. Es decir, que no haya gente que calienta la silla hasta las 8 de la tarde, sino que la gente que a las 5 es capaz de hacer su trabajo y hacerlo bien, sea premiada y se pueda ir con la cabeza bien alta a disfrutar de sus hijos. O aquella que pueda teletrabajar y sacar productividad. Pues en ese entorno es en el que estamos trabajando nosotros. Nosotros hemos implementado una serie de herramientas, varias herramientas, que lo que permiten es un control de procesos, incluso de medición de pulsaciones de teclado. De tal manera, sí que alguno estará pensando y echándose las manos a la cabeza de esto del gran hermano, pero intentar visualizarlo de esa manera, de la de todos creemos, o al menos a día de hoy, todos creemos que somos unos grandes profesionales y la mejor forma de demostrarla es con una herramienta de productividad. Muchas veces esa herramienta de productividad se nos viene impuesta y nos dicen que reportemos constantemente todo lo que estamos haciendo. Y eso al final genera que mientras reporto no trabajo y si no reporto parece que no he trabajado. Pues imaginaros si la herramienta y este escritorio virtual permitirá que hiciera ese reporte automáticamente. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Los escritorios virtuales que montamos nosotros, los KS Desktop, van totalmente orientados a que bajo modalidades y obviamente bajo demanda y con todas las aceptaciones y autorizaciones del trabajador final,
se pueda hacer una medición de rendimiento de todos los trabajadores, de rendimiento de las horas de uso, de la capacidad de poder teletrabajar y demostrar que sacó el trabajo, y con lo cual también a los CEOs o a los empresarios se les quitará el miedo de eso de dar un ordenador o de que alguien pueda durante 2 días a la semana trabajar en su casa. Y además ahí sí que entonces ya volvemos a entrar a eso de los ahorros de costes, cuando ya empecemos que la oficina no tiene que estar abierta tantas horas o que no necesitan tantos puestos de trabajo las oficinas centrales, etcétera, etcétera. Igual que pasó con el mundo de los escritorios virtuales, esto ha evolucionado de las grandes empresas de miles de empleados, ahora ha llegado a las de cientos y nuestra idea es contribuir para que llegue a las de 3, 4, 5 empleados de la manera que ha llegado a esas grandes compañías y que encima sea de una forma que quede todo el mundo tranquilo, tanto el empleado porque demuestra su trabajo como el empresario porque tiene una forma de monitorizar, ¿vale? Como digo, es algo opcional, pero es algo que ha convertido que estos escritorios vuelvan a salir a la palestra. Nosotros estamos contribuyendo modestamente con esto de además de haberlos llevado en un modelo pago por uso, pero ahora se vuelve a hablar mucho de ellos por esto del teletrabajo. Por eso será algo que además me gusta ver la convocatoria que hay, en la que esperábamos gente, pero bueno, al final era un evento que hemos montado un poco a modo piloto, como digo, es el primero de muchos webinars que vamos a hacer y veo que la acogida está siendo bastante buena y es porque parece que es algo que constantemente todas las empresas o todas las compañías están hablando. Microsoft habla mucho de esto de llevar el puesto de trabajo a cualquier lugar, Google lo lleva diciendo años y bueno, al final la única manera de llevar el escritorio es si hay un control end-to-end de todo el proceso, ¿vale? Como digo, no me lío, creo que he cumplido exactamente para haceros 50 minutos y 10 de preguntas. Así que bueno, podéis dispararme. Voy a pedir aquí a mi asistente de cámara que os libere el audio. Os pediría que si queréis primero me escribáis en el chat si tenéis algún tipo de duda o consulta y a partir de que tengáis algún tipo de duda o consulta, pues os podéis desmutar cada uno a uno y podéis hacer vuestra consulta. Hola, ¿se me oye? Hola, sí. Sí, mira, soy Tomás del UMH de la Universidad de Elche. Una cosa, has comentado que Amazon también tiene escritorios. ¿Cuál es vuestra diferencia con los de ellos? Que nosotros aquí estamos valorando. Vale, gracias. Gracias, Tomás. Como os he dicho, a mí me encantaría decir que navego en un océano azul, que navego en un océano en el que no hay ninguna competencia. Y cuando hablamos de nubes, siempre hablamos de las grandes nubes públicas, que son Google, son Amazon y que es Microsoft con su Azure. En el caso de Amazon, y la diferencia con nosotros, yo he venido a calzón quitado y os he contado las entrañas de mi aplicación. No tendría por qué, porque es un producto que para el usuario final es algo que tendría que ser totalmente transparente. Pero os he contado que por detrás tenemos un Citrix, donde tenemos los servidores, que los tenemos alojados en QNetworks, que utilizamos licencias de Microsoft para licenciarlos. Incluso si me preguntáis por los servidores os diré que son Cisco UCS y que las cabinas son Neta. Cuando hablamos de Amazon, el problema que tiene siempre es que eso que en teoría no tenemos por qué saberlo es que no lo sabemos. Ni los protocolos de comunicación se conocen, ni la flexibilidad que otorga es exactamente la misma que tenemos nosotros. Podéis meteros y ver que hay 3 tallas y se acabó. Además, esas 3 tallas, como digo, están bajo un protocolo propietario y desconocido para ellos. Y obviamente es un producto muy funcional, con un precio muy competitivo en algunas de sus variaciones, pero que en el caso para competir con empresas como la nuestra, tiene el mismo problema que tiene casi todos sus productos de nube. Es decir, que trabaja con sistemas propietarios de Amazon y que llevarte a ellos pues te puede causar una cierta complejidad. Obviamente todo es valorable y respetable y me encantaría veniros a contar algo revolucionario, que eso lo hacemos nosotros, pero por desgracia, sobre todo para nuestra economía de empresa, no es así. ¿Vale? Ok, gracias. Nada, a ti. Creo que tengo una pregunta también por el chat. Pues si me la lees, porque no la leo, ¿no? Vale, me estáis comentando el tema de los precios por el chat. Como os digo, tenéis acceso a la web. Si queréis podéis pinchar en Case Desktop. Mira, os voy a presentar la pantalla. Y son precios estimativos, ¿vale? Pero creo que se ve la URL, es ksdesktop.com. Si llegáis a la zona media, en nuestro caso, veis estos precios de partida.
Bien, como veis, nuestros precios de partida parten desde los 30 euros hasta el Graphics último que os he enseñado, desde 150 euros mes. Son precios orientativos, insisto, mucho, y aquí lo que hemos hecho son unas configuraciones basadas en discos SSD, en CPU de alto rendimiento. Es decir, hablamos de un escritorio que da un rendimiento bastante majo. El que yo os he enseñado, el Basic, que es el que tenéis ahí a la izquierda, ese vale 30 euros. No os he enseñado ningún Medium porque me he pasado directamente al Graphics. Para nosotros, y gracias a los acuerdos de licenciamiento que tenemos por estar alojados en un centro de datos, nos es indiferente que sea Windows o que sea Linux. Va absolutamente todo incluido. La licencia con el fabricante, la licencia con cada uno de los fabricantes, la computación que tienes asignada, el acceso web, etcétera, etcétera. Si hablamos de entornos dedicados para cada uno de vosotros o para cada uno de los clientes, pues para eso tenemos ese custom, como hizo en el caso que hizo, os he contado que hice SIC, que nos contó exactamente su necesidad y que nosotros fuimos los que nos parimos el precio conjuntos con ellos y le dimos un precio que no es ninguno de esos tres, casualmente. ¿Vale? Pero insisto, como tenéis, vamos en el webinar, no sé si lo habéis visto, si tenéis acceso a él, entiendo que sí. Y si no, os lo dejo mandado ahora, creo que os lo van a facilitar. A raíz de esto os va a llegar un pequeño PDF con información, aparte de ese bono regalo del mes, en el que vais a tener acceso a todas nuestras URLs, donde podéis consultar precios, incluso vais a tener nuestro correo personal, y aparte, pues me aventuro a escribiroslo aquí, para que ya bien me escribáis o bien me busquéis por cualquiera de las redes sociales y me trasladéis cualquiera de las preguntas que tengáis. ¿Vale? Pues leérmelas, porque no... Me preguntan que si KS Desktop es compatible con Mac o con iPad. A ver, cuando hablamos de Mac y iPad, entiendo que lo que estamos hablando es de virtualizar el sistema operativo Mac OS o el sistema operativo iOS. Bien, yo os he dicho, y os lo contaba cuando os explicaba el caso de Linux, que nosotros nos hemos basado en lo que el fabricante da como solución certificada y soportada. Por desgracia, en el caso nuestro, que es el de Citrix, no está soportado ni Mac, ni iOS, ni Android. Y técnicamente, si me preguntas técnicamente, esto tomando un café, te diría, y tengo a nuestros dos técnicos, Antonio Barbado y Manuel García, que son las dos personas encargadas de Citrix dentro de Sherpa, que probablemente me odien por decir este tipo de comentarios. Técnicamente capaces somos. Esto es casi como arrastrar 2 clics. Eso es lo que diría que probablemente ahora me matarían, ¿no? A ver, obviamente no es tan sencillo como eso, pero técnicamente seríamos capaces de levantar un Mac OS. Ahora bien, al no estar soportado no es algo que nosotros nunca vayamos a comercializar, al menos hasta que los fabricantes nos los den. Tenéis que pensar que en el caso de Apple es un sistema que va muy arraigado al hardware. Entrando un poco en contradicción a lo que yo he estado contando hoy, Apple casi desde el principio, desde su concepción por Steve Jobs, creaba dispositivos que además los usuarios de Apple como yo sabréis que es casi imposible ni cambiarles un ventilador porque los dejan totalmente soldados y dejan muy poco acceso. En el caso de los iPhone pasa igual. Son dispositivos que van bloqueados con su propio sistema operativo, con lo cual son muy poco propensos a las virtualizaciones. Técnicamente hay formas de llevarlos a cabo, pero son poco propensos a las virtualizaciones. En el caso de un Android, Google se metió un poco en este concepto de virtualizar el escritorio y lo que él entendió es que él ya había conseguido virtualizar el escritorio con su navegador, con su Chrome. Incluso desarrolló a esos dispositivos tipo escritorios, o sea, perdón, tipo portátiles que se llamaban Chromecast, que al final lo que hacían era eso, tú iniciabas la sesión y lo que veías era la ventana del Chrome dada la vuelta, donde los botones estaban abajo en vez de arriba como en el navegador, y pinchabas y eras capaz de acceder a cada una de las aplicaciones. Obviamente, y sobre todo en el mundo empresarial, todavía estamos ligados bastantes a las aplicaciones de escritorio de Windows, ya sea porque tenemos un RP, ya sea porque tenemos el propio Excel o la herramienta ofimática en la que todavía estamos acostumbrados a utilizarla on-premise, y por eso todavía Citrix creemos, sobre todo en el mundo empresarial, que tiene un largo recorrido, que es lo que se puede a día de hoy soportar y lo que podemos virtualizar, tanto en máquina virtual en primera instancia como en escritorio virtual en siguiente. Dicho esto, usuarios de Mac y de iOS, no pasa nada. Tenemos lo mejor de los dos mundos.
Como habéis visto, yo he abierto mi escritorio Windows aquí y a su vez soy usuario encantado de mi macOS. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. ¿Me dicen? Sí. Sí, bueno, lo acabo de explicarlo. O sea, si yo trabajo con un Mac, lo que podría abrir es un escritorio completo donde tuviera exactamente todos los accesos a mi aplicativo. Y hoy lo que hemos enseñado es el escritorio virtual completo. Pero podríamos simplemente virtualizar una aplicación. Y la forma en la que haríamos eso, o la forma más limpia en la que haríamos eso, si tú el resto de herramientas las utilizas desde tu Mac, lo que podríamos es crearte a través de la virtualización de aplicaciones, que es como se genera primero Citrix a través de su producto de Synapse. Podríamos virtualizarte la aplicación única y exclusivamente, ya sea el RP, el CRM o la aplicación que viéramos, de tal manera que incluso podríamos hasta crear un icono en el que pincharas, por detrás estaría sucediendo la magia de Windows y lo que se vería es el aplicativo Windows que se necesita en lugar del aplicativo, en vez de estar corriendo el sistema operativo macOS, al menos para esa aplicación. Sí, obviamente. Nosotros lo que hemos contado es la parte frontal. Nosotros, y si lo veis en nuestros escritorios, son escritorios donde se habla de poco almacenamiento. En las imágenes propias que llevan los escritorios hablamos de 150 gigas, de 150 gigas. ¿Por qué? Porque al tener el ofrecimiento de todo Kio Networks, lo que hacemos es que por detrás el almacenamiento lo montamos en base a unidades. Ya sean unidades propias de genéricas NFS o propietarias de Microsoft FIPS, para poder integrarlas con directorios activos. Perdonad si me he vuelto demasiado técnico, pero para que lo entendierais. Entonces, sobre ese almacenamiento, incluso sobre servidores a los que muestran aplicaciones, estos escritorios están vaqueados. De manera, tanto los escritorios como el almacenamiento podemos meterles políticas de seguridad. En el caso nuestro con Kio Networks, somos capaces de hacer distintas opciones de seguridad, ya sea con la herramienta de Veeam Backup, porque hablamos de virtualización con Citrix y VMware, ya sea con Carbonite a nivel de puesto de escritorio, ya sea con el software propio que trae las cabinas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, podemos dar una solución completa a una empresa. Es decir, en la solución vendría el almacenamiento, los datos que tiene el cliente, el backup protegido de esos datos y los escritorios. ¿Se pueden instalar certificados en el escritorio remoto? No entiendo exactamente la pregunta, no sé a qué te refieres. De hecho, el propio... vale. Sí, ya sé por dónde van los tiros y te lo voy a contar. Al final, instalar, tanto se hace sin certificados como si habláramos de dispositivos, nos tendríamos que ir al escenario que yo contaba al medio, al de 1.1. Cuando nosotros tenemos mochilas, hay que detectar un propio USB o alguna necesidad de este estilo, lo que necesitamos es virtualizar un escritorio donde los recursos se asignan uno a uno, para tener control de la máquina. Y entonces, cuando tengo control de la máquina, los certificados que instalo es como el administrador, es como si fuera mi propio escritorio. Es decir, en el listado de precios que os he enseñado sería el del medio, ¿no? Ese escritorio que partía desde los 70 euros, y en el producto de Citrix es hablar de un Zen Desktop, un escritorio completo dedicado uno a uno. Ahí que tenemos permisos de la máquina podremos instalar prácticamente cualquier cosa, como en el caso que hablamos de un certificado para un lector de una tarjeta de DNI o algo similar, tendríamos que ir a este escenario de VDI, del VDI tradicional, por llamarlo de alguna manera, el Virtual Desktop Complete Infrastructure, en vez del escritorio SARE, que es el más barato, que es el que se estaba contando ahora. Es en el que los recursos se compartían entre una serie de usuarios. No confundamos los recursos de computación con la sesión. Mi sesión sigue siendo mía y personal. Mi perfil es el mío, el de Emi. Emi tendrá mi perfil, José el suyo y Nacho el suyo. Y cuando yo entre, aunque los recursos que haya por detrás los compartamos entre Emi, José y Nacho, mi escritorio seguirá siendo mío y personal. Ahora, si yo encima tuviera mis recursos asignados y en el único sitio donde se compartieran fuera en la infraestructura final, en ese recurso asignado sería como si fuera dueño de la máquina. Al ser dueño de la máquina, podríamos jugar con instalación de certificados, lectura de puertos USB para introducir lectores de tarjetas USB o de cualquier lector que necesitáramos, ¿vale? Por lo cual, entiendo que por ahí va la pregunta y si no me la puedes hacer luego, pero entiendo que por ahí es por donde iba la duda que tenías ahora, ¿vale? Bueno, lo hemos clavado entre todos. Muchas gracias a todos. Creo que son las 6:01 minutos. Os haremos llegar el tema del PDF, os haremos llegar la promoción y bueno, por si no se da la chapa suficiente en esta hora, os haremos llegar la grabación del vídeo por si os la queréis poner y ya tener pesadillas del todo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar.